Los mejores novelistas son capaces de escribir de tal manera que solo al final descubres el misterio que a lo largo de todo el libro estaba ahí y tú dices, ¡ah! Era tan fácil, habían tantas pistas para llegar al final y yo no sabía que estaban ahí. Hoy en el devocional tenemos un tema muy especial, lo secreto. Así que bienvenidos, hoy justamente es el día 268 de la lectura de la Biblia en un año. Así que bienvenidos, gracias a todos por estar aquí. Y el autor del devocional comienza con esa introducción que les estaba mencionando, donde dice, los mejores novelistas son capaces de escribir de tal manera que cuando estás leyendo una historia, el final es un misterio. Y cuando repasas todo desde el final del libro, te das cuenta que las pistas habían estado ahí todo el tiempo. Y es que en el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a estudiar hoy, Pablo nos dice que Dios ha revelado el misterio de Cristo. Miremos qué dice Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5. Si tienen la Biblia, por favor, desde ya vamos a comenzar a leerla. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Leer el Antiguo Testamento es como entrar a una habitación oscura llena de muebles. Obtenemos una idea de lo que está ahí adentro, tocando de pronto los muebles, tocando el sofá, las sillas, los portarretratos. Pero al leer el Nuevo Testamento es como si una luz se encendiera y entonces comenzamos a ver claramente cómo se revela el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jesús es la culminación del gran plan de Dios para todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo, aquí en este capítulo 3 del libro de Efesios, dice que su tarea es sacar a la luz aquello que Dios creó, y esto en primer lugar ha estado haciéndolo todo el tiempo en secreto y detrás del escenario. La palabra que Pablo usa en este lugar, en este versículo específicamente, es una palabra que significa encender la luz para que la gente pueda ver. El secreto de Dios entonces se revela en Jesús, y ese secreto es la reconciliación no solo con Dios, sino también la reconciliación con los demás. Por eso Pablo dice aquí en Efesios capítulo 3 y versículo 6, que se los voy a leer, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes en la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tanto los judíos como los gentiles pueden ahora acercarse a Dios en igualdad de condiciones. Quizá para nosotros esto no hace tanto sentido porque nosotros pues no hacemos parte de la cultura oriental o no tenemos ese concepto de quién o qué era el pueblo de Dios y quiénes eran los gentiles. Pero en otras palabras es como que nosotros somos los gentiles. Los judíos, ese pueblo de Dios que nació con la cultura hebrea, ese era el pueblo sagrado, era el pueblo escogido y sigue siéndolo, pero Dios en su misericordia dio a conocer este mensaje. Dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y en ese amor y en esa misericordia el mensaje llegó para nosotros, el mensaje de la cruz, el mensaje de la reconciliación. Si estamos en Cristo, todos estamos reconciliados con Dios y con los demás, sin importar la raza, ni el origen social, ni cultural, y también debe aplicarse a nosotros como iglesia en todos los aspectos. A veces uno dice, no, es que la verdadera iglesia es la iglesia cristiana, o la mejor religión, o la única religión, o la que salva es la mía, pero el que salva es Jesucristo. Y hay algo que a mí me gusta mucho que dice mi pastor, y es que el día en que Jesús venga, el día del juicio final, quizás nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque a veces nosotros pensamos, no, es que en tal religión hacen las cosas mal y ahí no hay salvación. Pero ¿qué tal si de pronto a veces nosotros estamos en la iglesia cristiana, pero no vivimos verdaderamente el evangelio? ¿Y qué tal si haya personas en la iglesia tradicional o en otros lugares que verdaderamente dan testimonio, que aman a Dios, que se han arrepentido? Y definitivamente eso es algo que de pronto a veces nos pone a pensar y decimos, ay, ¿cómo así? ¿Por qué decir algo tan fuerte? Pero nosotros no somos los que decidimos la salvación para quienes es. Es Jesús el que en su gran amor ha dado el
Evangelio para todos, para judíos, para griegos, para gentiles, para la iglesia ortodoxa, para la iglesia protestante, para la iglesia pentecostal, para la iglesia católica. Somos uno en Cristo Jesús. Ojo, no estoy predicando el ecumenismo, estoy predicando a Cristo. Estoy diciendo que la salvación está incluida para todos y me gusta lo que dice el autor del devocional. En el Antiguo Testamento vemos solo indicios de aquello. Era algo que hasta cierto punto estaba oculto. Ahora, sin embargo, el misterio ha sido revelado en Cristo. Así que vamos a orar, vamos a dejar este devocional en las manos del Señor para que sea Él hablando a nuestros corazones. Que estos capítulos de la Biblia que vamos a leer salten y traigan a nosotros revelación, salten y traigan a nosotros esa reconciliación verdaderamente con Dios. Así que bienvenidos todos ustedes que se unen aquí en Instagram, toda esta hermosa comunidad de TikTok, los que están aquí por primera vez. Este es el devocional donde todos los días a las 7 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, nos conectamos para orar y para leer la Biblia. Imagínense que ya llevamos hoy 268 días leyendo la palabra de Dios. Eso es algo muy especial. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy infinitas gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu provisión, por todas las cosas buenas que tú nos das, pero también, Señor, gracias por los problemas, gracias por la enfermedad, gracias por la crisis, porque esas cosas duras, Señor, nos acercan a ti. Pueden haber aquí conectadas personas que están pasando por enfermedad, personas que están pasando por un divorcio, por la muerte de un ser querido, pero cuando escuchan tu palabra dicen, yo ahí encuentro refugio. Yo oro, mi Señor, que esa crisis, que ese dolor que hoy nos acerca a ti, Señor, sea un dolor en el cual tú hoy traigas consuelo, en el cual hoy tú alivianes esa carga, que a través de la lectura de tu palabra tú traigas vida, tú traigas salud, tú traigas paz, Señor, porque a veces lo que necesitamos es tu paz para atravesar esa crisis familiar, tu paz, Señor, para sobrellevar esos dolores, Señor amado. Obra, Espíritu Santo, en cada necesidad, manifiéstate, Señor, y que al abrir tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, ella llene nuestros corazones y podamos dar fruto de cambio. Que si a lo mejor hay alguien que no te conoce, Señor, hoy pueda venir y conectarse y escuchar este mensaje y decir, yo quiero a Jesucristo. O tal vez alguien que diga, yo conozco de Dios, pero me he alejado, me siento frío espiritualmente, me siento estancado, estancada. Alguien que a lo mejor desde niño lo llevaron a la iglesia, pero no volvió. Vio un mal testimonio, vio un mal ejemplo, o quizá él mismo se equivocó, cometió un pecado y se fue enfriando hasta terminar lejos de ti, Señor. Que hoy, Padre, estas palabras traigan espíritu, traigan vida, Señor, donde hay muerte, traigan salud donde hay enfermedad, traigan aliento para aquellos que se sienten sin fuerzas. Te amamos, Señor, y dejamos este momento en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por acá nos saludan desde Managua, por ahí está conectada mi Marielita, Camil, un abrazo también para Coco, qué linda que está ahí unida, también desde Managua, Xiomi, que está aquí en Katy, Patty, aquí en Houston, Milangel y Brian, espero que no se haya ido, Giselle y todos ustedes aquí en TikTok. Gracias por esos saludos, gracias por estar ahí conectados cada mañana y por compartir también este devocional. A ver, yo aprovecho el paréntesis y voy a compartirlo para que más personas pues también se puedan unir. A veces la aplicación como que no les avisa que ya estamos en vivo, entonces bueno, vamos a avisarles para que muchos se puedan unir y puedan estar aquí con nosotros recibiendo esta palabra de bendición. A ver, ustedes también ayúdenme, porfa, compartan para que más personas se puedan unir y puedan recibir, porque este mensaje de hoy de verdad que está buenísimo. Lo secreto, las cosas que Dios quiere revelar. Y comenzamos con el Salmo capítulo 111, versículos del 1 al 10. Si tienen la Biblia, por favor, ábranla conmigo. Salmo capítulo 111, versículos del 1 al 10. Yo por aquí con mi pocillito de café. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan.
Gloriosas y majestuosas son tus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha demostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo, estableció su pacto para siempre. Pagó el precio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra a quienes cumplen los preceptos del Señor. Su alabanza permanece para siempre. Este es el Salmo capítulo 111, versículos del 1 al 10. ¿Cuál es el comentario con respecto a lo que estamos aprendiendo el día de hoy? Bueno, el título que el autor le dio al devocional es Lo secreto, lo que Dios quiere revelar. Comencé leyéndoles cómo los autores de las novelas tienen la capacidad de esconder ahí un secreto y uno no se da cuenta que las pistas siempre estuvieron ahí. O cuando uno ve una película de suspenso, una película de acción y uno dice, ay, pero ¿quién es el malo? Sobre todo las de suspenso, como ¿quién es el malo? ¿O quién es el que va a traicionar? ¿O quién es el que está cometiendo el error? Pero las pistas están ahí y uno no se da cuenta, o sea, el autor logra como que camuflarlas. Pero hoy lo secreto se revela en la palabra de Dios. ¿Cómo? Con la sabiduría de Dios que es revelada, con el poder de Dios revelado y con el amor de Dios revelado. Entonces la sabiduría de Dios es revelada. Es lo primero que vemos aquí en el Salmo. El conocimiento de Dios es bueno, porque dice el versículo 2, grandes son las obras del Señor, estudiadas por aquellos que en ellas se deleitan. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Eso es lo que nos dice el Salmo capítulo 111 y versículo 2, que grandes son las obras del Señor. Yo no sé si tú te deleitas al abrir la Biblia, al leerla, pero es lo que el salmista está diciendo, que el gran amor de Dios, que la sabiduría de Dios se revela por medio del temor a Dios y al leer su bendita palabra. Dice, pero la sabiduría es mejor. La sabiduría, ¿sabes qué es? La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento, que tienen títulos profesionales, pero no son sabias, porque una cosa es tener conocimiento, una cosa es ser brillante académicamente, pero otra cosa es saber aplicar todo eso. Es por ello que hay gente que es psicóloga, que es psiquiatra, que es médico, que es abogado, que es, no sé, ingeniero de algo, que el tipo o la mujer es una tesa, es un teso, es un duro en su área, pero en su hogar es un fracaso, en sus relaciones interpersonales es un fracaso. ¿Por qué? Porque no tiene esa sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. ¿Para qué? Para saber aplicar todos esos conocimientos en sus relaciones, y eso es lo que el salmista escribe. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La verdadera sabiduría comienza con respetar, reverenciar, honrar y adorar a Dios, como lo expresa la versión del mensaje. En el Salmo 111, versículo 9, dice, es tan personal y santo que es digno de nuestro respeto. Nuestro Dios es un Dios tan personal, es santo, es digno, pero merece todo nuestro respeto. Hay mucha gente que cuando se refiere a Dios lo llama Chuchito o lo llama, no sé, le tiene un montón de calificativos, y pues yo puedo entender que hay una relación de amistad y que es bonito hablar con Dios así espontáneamente, pero ese amor y ese respeto a Dios, a quien es Él, eso es algo que nosotros sí tendríamos que tener muy presente en nuestras vidas, porque aunque es tan personal, dice este versículo, y santo, es digno de nuestro respeto. Al igual que otros escritores del Antiguo Testamento, el salmista captó una idea de aquella sabiduría. Él vio la grandeza de todo lo que Dios había hecho. Vio que el Señor es misericordioso, que es compasivo. Se dio cuenta que Dios amaba y quería redimir a su pueblo. Pero su actitud hacia las otras naciones que aún no se habían expandido por la revelación de Cristo y del Evangelio era diferente. Miremos lo que dice Efesios 3:2. Aquí lo tengo abierto. Porque es que, como les dije ahorita, el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Y aquí en este capítulo vemos que esa sabiduría de Dios no había llegado a los otros pueblos. Y es lo que Efesios nos dice. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios,
Aquí en el capítulo 3 y versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo estaba hablando de que ellos aún no habían escuchado ese mensaje de Dios. Pero en Cristo estas naciones están incluidas en el amor de Dios y se convierten en parte de su iglesia, como lo veremos más adelante ahorita que estudiemos Efesios capítulo 3 más profundamente. Así como la sabiduría multiforme de Dios comienza a revelarse. Podemos orar y decirle: Señor, ayúdanos en la iglesia a manifestar la sabiduría, a revelar esa sabiduría multiforme de Dios cuando la gente está reconciliándose contigo y está reconciliándose entre ellos. Cuando un matrimonio es restaurado, cuando una familia que estaba dividida vuelve y se une, ahí es donde se está cumpliendo esta palabra de Dios. Ahora sí, vámonos a Efesios capítulo 3. Abramos por favor capítulo 3, versículo del 1 al 21. Yo lo tengo la Reina Valera, pero encontré la Nueva Traducción Viviente y me gustó mucho cómo lo expresa, así que voy a leerles aquí. Permiso, tomo agüita. Dice así: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación. Perdón, no el ministerio, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora les es revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros en un cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De ese Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más débil e insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito mediante la fe. Disfrutaremos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Recordemos que en esa cultura y en ese momento ser apedreado, ser golpeado, ser encarcelado era una vergüenza, pero el apóstol Pablo dice que todo esto lo estaba sufriendo a fin de que el misterio de Jesucristo revelado, de Jesucristo encarnado, de Jesucristo Salvador para todos se diera a conocer. Dice el versículo 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Me gusta mucho porque el capítulo comienza diciendo que Él está en oración y ahora aquí en el versículo 14 una vez más el apóstol Pablo menciona que está arrodillado delante del Padre. Dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Tu familia recibió un nombre. Imagínate eso. Le pido que por medio del Espíritu y con poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habiten sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con los santos cuán ancho, cuán largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, el que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente leer esta palabra como que nos apasiona. Yo no sé a ustedes, pero
a mí me hace saltar el corazón, es tan impresionante porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, pero nos está escribiendo a ti y a mí también el día de hoy. Imagínense, dice que al que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar por el poder que obra eficazmente en ti y en mí. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. El poder de Dios es revelado. ¿Tú quieres ser útil para Dios? Pregúntate eso. ¿Quieres ser útil para su obra? ¿Quieres marcar la diferencia de pronto en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en la universidad o en el lugar donde tú te mueves todos los días, en la nación, en el país donde tú vives? Pues esa pregunta se responde de esta manera. Y es que el pasaje de hoy no solo revela el misterio de Cristo, sino que también nos muestra la manera en que nuestra vida puede tener un impacto. Pablo concluye: Dios puede hacer cualquier cosa, ya sabes, mucho más de lo que podrías imaginar, vaticinar o pedir en tus sueños más salvajes. Esto es el versículo 20 de Efesios 3, traducido en El Mensaje, una versión del inglés. Se los vuelvo a leer. Dios puede hacer cualquier cosa, ya sabes, mucho más de lo que pudieras imaginar, vaticinar o pedir en tus sueños más salvajes. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Cuál es el sueño que te hace latir el corazón, que te hace levantar cada mañana, que te impulsa a pararte de tu cama? Tú quieres una familia diferente, tú quieres un trabajo diferente, tú quieres una nación diferente, que la tierra sea diferente, que algo ocurra. Pues aquí lo podemos ver en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? La respuesta de Pablo es que es posible por el poder que obra eficazmente en nosotros. Pero ¿de dónde viene ese poder? Esa es una buena pregunta. ¿De dónde viene ese poder? Y me gusta que aquí hay conectadas personas que son líderes, personas que todas tienen un llamado para servir a Dios, que le han aceptado a Dios el llamado de abrirle las puertas de su corazón, pero también todos los que están aquí son personas líderes, personas que son apasionadas por dar ese mensaje de fe, que son apasionadas para que haya una transformación, no solo en sus vidas, sino en su casa y en este mundo. Entonces, ¿cómo puede ocurrir? Según lo que dice acá el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, pues por el poder en el mensaje del evangelio. El poder no viene por tu posición social. Tal vez tú dices, bueno, si yo fuera un diputado, si yo fuera un concejal, si yo fuera un gobernador, quizá yo tendría influencia. Pero ese poder no viene de ahí, ese poder viene del Señor. Imagínate que Pablo decía que él mismo no fue un presidiario y que el poder, él mismo fue un presidiario, imagínate, pero el poder no vino de la grandeza humana, porque Pablo dice, yo soy el más insignificante de los santos. El poder no proviene del señorío sobre los demás. Pablo escribe, llegué a ser servidor. Más bien el poder proviene del mensaje del evangelio que Pablo describió en los versículos que acabo de leerles. Romanos 1:16, que se los voy a leer también, porque ese es uno de mis favoritos. A ver qué nos escriben por acá. Mira, Jackie dice, Jackie es una hermosa emprendedora, la conocí en vivo, la conocí en TikTok, pero Dios me dio la bendición de estar con ella y su familia la semana pasada y me impactó, porque es una mujer de fe que está llevando el evangelio a Ocotal, Nicaragua. Están empezando un comunidad de gracia, Emanuel allá. Pero aparte de eso, es una mujer que emprendió su negocio de estética, tiene su venta de ropa, ayuda a muchas mujeres, madres cabeza de familia, adolescentes, o sea, hace un montón de cosas. Y ella nos dice por acá, a ver, se me perdió el comentario de Jackie, dice, yo de niña soñaba con conocer a mi papá. Wow, ese fue otro testimonio que me hizo llorar. Yo de niña soñaba con conocer a mi papá, ya siquiera de vista, y después de 30 años coincidió el sueño. Ese era un sueño que ella tenía. Imagínense, yo creo que ella me da permiso de contar, porque ya lo escribió aquí. Ella ya tenía 30 años y ella no había conocido a su papá. Su papá viajó a Nicaragua y pues conoció a su mamá y la mamá pues quedó en embarazo de ella, pero ella nunca, como a los 5 años, se enteró que quién era su papá, no era su papá, y ella anhelaba mucho pues conocer a su padre, a quien la engendró, y Dios le dio la bendición a los 30 años de conocer a su papá. Era un alemán, un señor muy lindo, un hombre de Dios.
y fue tan doloroso porque este año su papi pues partió a la presencia de Dios, pero fue un sueño que Dios le concedió. Gracias. Jackie me dio permiso. Vamos a hacer un en vivo con Jackie muy pronto, ya estuvimos hablando de eso. Ustedes vieron uno que les publiqué la semana pasada, pero vamos a hacer otro porque yo quiero que ella les cuente ese testimonio, porque quizás algunos se identifiquen o algunos estén viviendo situaciones similares o situaciones con las cuales están batallando, y yo sé que ese testimonio les va a ayudar. Pero bueno, sigamos aquí. El poder del mensaje del Evangelio. Ese poder, dice Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Tiene ahí su Biblia? Señálelo. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo primero que podemos ver aquí es que el poder del mensaje del Evangelio puede hacer realidad ese sueño de transformación, ese sueño que haga las cosas diferentes. El poder no viene de la grandeza humana. Entonces, ya vimos que Pablo se dio cuenta que el poder es de Dios, y por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Más bien, el poder proviene de ese mensaje poderoso. También del poder de la unidad. Somos coherederos, hijos e hijas de Dios Padre. Somos hermanos y hermanas, herederos juntos en las promesas de Cristo Jesús. Somos copartícipes, pertenecientes al mismo cuerpo. Porque dice Efesios 3:6, que ya se los leí, pero lo voy a repetir. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Imagínense qué poderoso es esto. Dice otra versión, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que es real. En el mundo espiritual hay jerarquías espirituales, así como hay ángeles, hay arcángeles. También en el reino de las tinieblas hay huestes espirituales de maldad. Y cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando de ese poder de Dios que se manifiesta aún en esos lugares. Y eso es algo muy profundo, porque es algo que son misterios que Dios quiere darnos a conocer, pero con un propósito. O sea, Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Dios quiere que tú veas más allá de lo que ven los ojos naturales. Los ojos naturales son comunes, todos los pueden ver, pero los ojos de la fe y ese discernimiento espiritual no todos lo tienen. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pedirle hoy a Dios, que se active ese discernimiento para que podamos ver más allá, para que podamos oír con los oídos de la fe y no con los oídos naturales. El uso de diversidad aquí se refiere a la sabiduría multiforme de Dios. Es multirracial, es multicultural. Dios ha reunido a todos en su iglesia. Por lo tanto, no es solo que la desunión de las iglesias y de las denominaciones sea perjudicial para la difusión del Evangelio, sino que la unidad es poderosa. La batalla es contra los poderes y autoridades en las regiones celestes. Aquí mismo más adelante, en Efesios capítulo 6 y versículo 10, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es humana, o sea, nuestra lucha no es contra el jefe, nuestra lucha no es contra el compañero de trabajo, la lucha no es contra el esposo, la lucha es con lo que hay en esas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas son influenciadas por demonios, están siendo influenciadas por el mismo enemigo. ¿Y qué hacen? Robar la paz. ¿Qué hacen? Traer problemas. Entonces tú y yo tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, es que esta lucha no es contra la persona. Yo no me voy a enojar con mi hijo, yo voy a batallar espiritualmente, yo voy a reprender toda obra de las tinieblas y voy a tomar esa autoridad en el nombre poderoso de Jesús. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pablo oró, porque dice aquí en el versículo 16 y 17, que se los voy a leer, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Recuerden, estamos en Efesios 3. Aquí dice la hermana Esperancita, es por fe
que podemos experimentar el poder del Evangelio definitivamente, hermana Esperancita, amén. Así es. Pablo oró, y como dice Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Vuelvo y se los leo. Con poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Entonces, si ven que esto es más poderoso que crecimiento personal, que emprendimiento, que tú puedes, no, es que es el Espíritu Santo el que hace la obra en tu vida, es que es el Espíritu Santo el que viene y nos da ese poder y esa fortaleza en lo íntimo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en nuestros corazones, y entonces es cuando vamos a empezar a ser más efectivos y a cumplir los sueños en esta vida. El poder de Dios. ¿Realmente comprendes la magnitud total del amor de Dios por ti? ¿Cuántos dicen amén? ¿Comprendes realmente la magnitud del poder de Dios por ti? A mí me gustó tanto ese versículo que decía, para que comprendamos la anchura, la altura, la profundidad de ese amor. Pablo oró, dice, con 2 pies arraigados firmemente en el amor. Y dice el versículo 17 y 18 en la versión del mensaje, que la tengo aquí lista para ustedes. Escuchen esto porque es para cada uno de ustedes hoy. Dice, con 2 pies arraigados firmemente en el amor. Ustedes sean capaces de percibir con todos los seguidores de Jesús el desbordar de la dimensión del amor de Cristo Jesús. Alcancen y experimenten la amplitud, prueben la longitud, sondeen las profundidades y suban a las alturas y vivan llenas sus vidas de la plenitud de Dios. Qué poderosa es esta palabra. Hoy podemos orar y decirle, Señor, te pido que yo pueda ser llena, que yo pueda ser lleno en la medida de toda la plenitud de Dios. Vámonos ahora a Isaías capítulo 57, donde vamos a ver los secretos de Dios manifestando el amor de Dios revelándose. Vemos la sabiduría de Dios revelada en los Salmos, vemos el poder de Dios revelado acá en Efesios, pero vamos a concluir en Isaías con el amor de Dios revelado. Y creo que se entrelaza hermoso con los versículos que acabo de leer desde Efesios, donde nos habla de esa profundidad, de ese amor de Dios que no se puede describir. Miremos pues qué dice Isaías 57, versículo 14. Gracias, Fer, que aquí en TikTok ya nos escribió los versículos. Isaías 57 del 14 en adelante, vamos a ir a algunos versículos del 58 y terminamos con el 59. Y se dirá, reconstruyan, construyan, preparen el camino, quiten obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice la palabra de Dios, en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Otra vez vuelvo y se los leo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Ese versículo me llamó mucho la atención. Y paso al capítulo 58, donde dice, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubiesen abandonado mis mandamientos. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a los obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse en puñetazos a la mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido no es solamente un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline su cabeza como un junco y haga duelo y cubra su cabeza de ceniza.
de ceniza. A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Y la gloria del Señor te seguirá. Y llamarás al Señor y Él te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas y te fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca se agotan. La Reina Valera dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cuál es el contexto? Dios está confrontando al pueblo a través del profeta Isaías. Les dice, levanten la voz, griten, que se escuche fuerte como una trompeta, que es el día de ayuno, que lo que Dios quiere no es un día donde quebranten sus rostros contra el suelo, donde como la cultura de ellos les enseñaba, se pusieran cenizas sobre su cabeza, estuvieran de luto, se tiraran al piso. Ese no era el ayuno que Dios quería de ellos, ese no era el arrepentimiento que estaba buscando. Les estaba pidiendo que quebrantaran el corazón, que ayudaran al débil, que ayudaran al desvalido. Y les dice, si ustedes actúan de esa manera, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas, te fortalecerá, serás como un jardín, serás como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Y es tan especial porque lo que podemos ver aquí es el amor de Dios revelado. En el Antiguo Testamento y particularmente en Isaías vemos inicios de ese amor expansivo de Dios y cómo su amor va más allá del pueblo de Israel y llega hasta todos los pueblos de la tierra. Y en este pasaje de hoy vislumbramos un destello de ese gran amor. Las palabras de la versión clásica, la Biblia amplificada, dice de esta manera: paz, paz al que está lejos, tanto al judío como al gentil, al que está cerca como al que está lejos. Y aquí Pablo parece interpretar aquellos pasajes de Isaías como un anticipo de la inclusión de los gentiles en el amor de Dios. Miremos qué dice Efesios 2:17. Si tienen ahí la Biblia, por favor, ábrala conmigo. Efesios capítulo 2 y versículo 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El apóstol Pablo está prácticamente mostrando el cumplimiento de la profecía que encontramos aquí en Isaías. Y es que vemos que después Isaías continúa mostrando cómo el pueblo de Dios debe reflejar aquel asombroso amor en la manera en la que trata a los demás, en la manera en que trata a los marginados, en la manera en la que trata a todos los pobres que estaban en su entorno. La mera actividad religiosa no sirve de nada. Dios está buscando un amor que actúe, un amor que haga que se pongan en libertad los que están encarcelados injustamente. Quería, como dice Isaías 58 y versículo 6, pongan en libertad los que están encarcelados, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos, suelten las cadenas de la gente que está atada. Puede que tú conozcas a alguien muy cercano que lo ves atado, lo ves encadenado a un vicio, a un problema, a una debilidad en la que cae constantemente. Quizás esa persona no está en una cárcel físicamente, pero espiritualmente lo está encerrado, está encadenado a los vicios, a la tristeza, a la depresión, quizá al alcohol, quizá a la pornografía, quizá al cigarrillo, a tantas cosas que las personas se atan. Y
el profeta Isaías, cuando le habla al pueblo, le dice, es que lo que Dios quiere es que ustedes vayan y quiten esas cargas. En este caso le habla de los que estaban presos injustamente, pero quizá nosotros no nos esté hablando literalmente de alguien en lo físico, pero sí de alguien en lo espiritual. ¿Por quién tú estás orando en este día? ¿A quién tú le estás llevando una palabra de esperanza? Está buscando un amor que te lleve a compartir el pan con el hambriento. Dice aquí, está buscando un amor que, entre comillas, dice, es un amor que te lleva a darle refugio al que no tiene techo, a vestir al desnudo, a no dejar de lado las necesidades de las personas que tú conoces y que están viviendo tiempos difíciles. Este es un amor que asegurará que vayas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desvalido. El verdadero amor a nuestro prójimo debe incluir una pasión por la justicia social. Dice romper las cadenas de injusticia, y eso es una acción social. También nos habla de ayudar a aquellos que están pasando por esa necesidad. Isaías promete: si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, si te dedicas a saciar la necesidad del desvalido, entonces tu luz brillará en las tinieblas como el mediodía. Imagínese, la luz se encenderá y el secreto será revelado. Hoy oremos y digámosle: Señor, yo oro para que seamos uno solo, una iglesia que revele la sabiduría multiforme que tú, Señor, nos has dado, pero que también estemos en unidad. Danos sabiduría para responder a la crisis de los refugiados. Actualmente vemos la migración de tantas personas de diferentes países que están en crisis y deben moverse a los Estados Unidos, se van a Colombia, se van a Nicaragua, se van a Honduras. ¿Cómo actuamos nosotros con esas personas que se están refugiando, que están huyendo del hambre, que están huyendo de esas crisis tan difíciles que se viven en los países? Me gustó mucho la parte B del versículo 12, Isaías 58, 12. Dice: serás llamado reparador de portillos. Serás llamado reparador de portillos. No sé cómo te gustaría a ti que te llamaran, no sé qué huella tú quieres dejar, que el día que tú ya verdaderamente partas de este mundo, qué quisieras que escriban en tu epitafio o qué quisieras que la gente recordara de ti. Hoy la palabra del Señor en el Salmo 111, en Efesios capítulo 3 y aquí en Isaías nos muestra lo secreto de Dios, esos misterios profundos, esa revelación que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Pero esto solo se logra a través de un entendimiento espiritual. Es por eso que muchas veces versículos que tú lees en la Biblia se quedan grabados o una prédica se queda como ahí en lo profundo de tu corazón. ¿Y sabes por qué es? Porque lo estás recibiendo en tu espíritu, no en el entendimiento natural, porque lo que tú escudriñas, lo que tú lees en lo natural, eso se te puede olvidar, eso se borra fácilmente. Pero cuando tú abres tu mente, le dices: Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, revélame, yo quiero ver cómo tú es, yo quiero oír, yo quiero entender esos misterios de tu amor. Entonces Él se va a comenzar a revelar, Él se va a comenzar a manifestar a tu vida. 3 cosas entonces para recapitular que aprendemos hoy. En el Salmo 111 vemos que los secretos se revela a través de la sabiduría de Dios. Vimos que la sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Vimos cómo muchas personas tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque no lo saben aplicar. Como un psicólogo, un psiquiatra se va a estar divorciando, como un psiquiatra o como un gran profesional no puede llevar a cabo una buena relación con su familia, o como ese tipo que es un profesional en lo que hace, luego es un borracho, luego maltrata a su mujer, luego maltrata a sus hijos, porque no tiene la sabiduría de Dios. Pero acá en el Salmo 111 aprendimos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El respeto y el honor que tú le das a Dios se va a manifestar en tu vida como con esa sabiduría de Dios. Pero también en Efesios vimos el poder de Dios revelado, y aquí en Isaías vemos el amor de Dios revelado. Cuando tú das ese amor a Dios, ese es el verdadero ayuno. ¿Cómo lo das? Ayudando al necesitado. Y dice entonces ese versículo: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un manantial de aguas cuyas aguas nunca
faltan. Vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos de Dios. Si es la primera vez que tú escuchas este mensaje, yo te invito para que abras la puerta de tu corazón, para que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. O si a lo mejor estabas frío espiritualmente, ya no orabas, ya no leías la Biblia, entonces que esta palabra active tu fe y que una vez más te conectes con el cielo y comiences a recibir de Dios. Vamos a orar y aprovechar a orar los unos por los otros. Yo les voy leyendo las peticiones de TikTok y de Instagram para que todos podamos interceder. Padre, te amamos mucho y en este momento damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Yo bendigo a todos los que se han conectado en algún momento, a los que quizá pudieron solo escuchar un pedacito y se fueron, pero aún así, Señor, yo oro que algo de lo que hemos hablado hoy se quede en sus corazones y traiga vida, traiga sanidad. Señor, quita todo lo que no venga de ti, todo lo que entorpece, Señor, el mensaje que tú quieres transmitirnos en este día. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, no a escuchar al hombre, no a escuchar un mensaje, a escucharte a ti. Señor, en este momento te damos gracias por esta palabra que nos has dado, pero también aprovechamos para orar los unos por los otros. Señor, Mónica nos pide oración por sus hijos y por Roberto. Ella, Señor, en este momento se acerca a ti con esa fe y con esa confianza de que tú la estás escuchando. Aimé, reina, Señor, ora por su mamá, que el viernes va a tener una cirugía, que seas tú, Señor, tomando el control, que seas tú, Señor, obrando. Jere, Señor, pide oración por su salud. Tú sabes, Señor, cómo funciona su cuerpo, tú sabes lo que sea que le está molestando. Padre, en este momento tócale, abrázale de tal manera que pueda experimentar ese amor, esa paz sobrenatural. Manifiéstate, Señor, en cada necesidad, en cada petición. Hoy, Señor, oramos con Jenny Judith, que pide por su hijo Julian, que hoy tiene esos conteos de sangre, Señor, para que todo lo salga bien, le salga bien y puedan hacer esa punzación lumbar. Ayuda, Señor, a Jenny Judith, ayúdala, Señor, fortalece su fe para que ella no desmaye, sino que al contrario, ella pueda seguirte viendo a ti, obrar en medio de la enfermedad o hacer milagros, mi Señor, en medio de la nada, que tú intervengas, Padre Santo. Oramos, como dice aquí André, para que tú, Señor, nos ayudes a tener esa sabiduría y nos hagas, Señor, esas personas capaces de escucharte y de poner tu palabra por obra. Señor, oramos por nuestra hermana Jackie, que nos dice que hoy tienen una reunión para planear las actividades de esa iglesia que están haciendo allá en Ocotal. Fortalécelo, Señor. Oramos juntamente con Tatiana, que pide por la salud de su hijo. Padre, manifiéstate, Señor. Obra de una manera muy especial en Tatiana y en su hijito. Cubrimos, Señor, a Roxana, que nos pide por su salud. Que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos y derramando esa bendición especial que ella necesita en este día. Oro por esos resultados de ese scan que va a tener Monita, Señor, para que ella pueda ver una vez más tu mano de poder sobre ella. Oramos por la prima de Lily Ruth, que está enferma, Señor, que tú la sanes, que tú quites todo quebranto en el nombre de Jesús. Como dice Martica, escucha, Señor, nuestras oraciones. Blanca ora por los jóvenes, por los hijos, Señor, en especial por su hija. Señor, tú conoces su situación y ella está creyendo por ese milagro. Trae tu verdad, trae tu libertad al hogar de Blanquita, a esa familia, Señor, que ha creído, que ha confiado en ti. Manifiesta tu presencia, Señor. Oramos y damos gracias porque tú sanaste al hermano Byron de ese dolor que él tenía en su espalda. Gracias porque solo tú lo pudiste hacer, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Oramos, Señor, para que tú cumplas el propósito en la vida de Ana, que se conecta desde Florida y nos dice, Señor, que tú cumplas el propósito en mi vida. Dame fortaleza, Señor, que así sea en la vida de Ana y en la vida de todos los que estamos aquí conectados. Como dice Brisa, en el nombre poderoso de Jesús, fortalece a Kaylee María, Señor, que hoy necesita un milagro en su economía. Señor, mira que ella necesita pagar en la escuela para que sus hijos sean aceptados. Mira, Señor, que ellos han estado viviendo necesidades muy fuertes en lo económico. Ayúdala, Señor, fortalécela, provéele, Señor, no la dejes desfallecer. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Mira que ella ha sido fiel a ti, a tu palabra. Cuando ella ha tenido recursos, siempre ha sido fiel en compartir, en dar ese diezmo, esa ofrenda. Pero en este momento, Señor, ella se encuentra en esos momentos de escasez y hoy la bendecimos y oramos
oramos, Señor, que tú le des más de ti. Oramos por los niños que están pasando casos difíciles, por los niños abusados, maltratados sexualmente, físicamente, verbalmente, emocionalmente. Toca, Señor, nuestra juventud, nuestros niños, protégelos, Señor, protege esos matrimonios, amado Padre, y que sean escondidos bajo la sombra de tus alas. Mira a esa esposa que pide por el esposo que está duro de corazón, que no quiere venir a tus caminos. Tócalo, Señor. Oramos por Lency, la niña de Fernanda Lucero. Protégela, Señor, de todo mal. Ella se siente confundida y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tú aclaras los pensamientos de Lency. Señor, dale guía, muéstrale esa identidad con que tú la has creado, con que tú la has formado. Dale palabras sabias, Señor, a nuestra querida Fernanda para que ella le pueda hablar, para que ella la pueda guiar. Rodéala, Señor, fortalécela, guarda esa casa, guarda ese hogar, a su esposo, a sus otras hijas, Señor. Abre puertas de bendición, sorpréndelos, Padre Santo. Como dice aquí Princesa, oramos por las mujeres que sufren de ansiedad, que se vaya toda depresión, toda tristeza profunda, todo dolor que quedó por una separación, por una pérdida. Mira ese duelo que se ha prolongado, Señor, dales fe, dales esa fortaleza que necesitan para seguir adelante. Oramos, Señor, por los que tienen procesos migratorios. Te damos gracias también por los testimonios, Señor. Ayer orábamos por la abuelita de Liz para que tú permitas que se dé ese permiso y ella pueda venir acá a Houston, a Katy, abrazar a su hija, Señor, abrazar a su nieta, abrazar a su familia. Y en ella, Señor, oramos por todos los que necesitan un permiso de trabajo, una visa, una residencia, un parol, Señor, lo que sea que estén necesitando. Mira el que tiene ese familiar, quizá siendo procesado en un centro de detención migratoria. Mira a esa mamá que tiene al esposo en la cárcel y no sabe cómo darle de comer a sus hijos. Esa madre soltera que tiene que esforzarse aún más. Esa viuda, ese huérfano, Señor. Oramos por los que están en los hospitales actualmente, por esos niños recién nacidos que se quedaron ahí quizá entubados. Oramos, Señor, de manera muy especial por la familia Angulo, al pastor Jorge Eliezer, Señor, allá en Cali, Colombia. Ahora mismo en el nombre de Jesús enviamos ángeles a ese lugar. Cubre, Señor, al pastor Jorge Eliezer, a la pastora Adela, a su hija Dina Marcela, pero sobre todo a Jesús Adrián, que ha sufrido un terrible accidente. Señor, que seas tú obrando. Ahora mismo en el nombre de Jesús manda ángeles a ese hospital. Manifiesta tu poder sobrenatural y que el pastor Jorge Eliezer Angulo, que ha tenido esa fe en ti, Señor, pueda predicar un día y pararse en el altar y decir: Jesús sanó a mi hijo. Levántalo, Señor, despiértalo, Padre. Ahora mismo en el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad hasta ese hospital. Oramos por Cindy, Señor, que pide para que tú le des la dicha de ser madre. Cindy, el día de ayer, una mujer que se conecta todos los días a esta devocional me escribió para testificar de ese milagro. Aquí estuvimos orando porque ella anhelaba ser mamá y el día de hoy ella dice: Dios me ha dado mi hijo, va a tener un hijo varón. Así que, Cindy, tú también créele al Señor, porque Él es grande, porque Él es hacedor de milagros, porque para Él nada hay imposible. Recibe toda la gloria, toda la honra, mi Señor. Oramos por protección, oramos, Señor, por cada familia. Padre, como dice aquí mi hermana Patti en Instagram, Señor, oramos por las necesidades de cada familia en este devocional. Provéele, Señor, de alimento, provéele los recursos para pagar la universidad de sus hijos, provee para pagar el carro, el celular, el agua, la luz, provee, Señor, para todos los gastos que tenemos. Señor, tu palabra dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, sé tú proveyendo. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este devocional tan lindo que hoy nos dejaste tener. Bendigo a todos los que están aquí conectados. Oro que hoy sea un día muy especial para ellos, que tú los guardes, que tú los rodees y que sea cual sea la necesidad que ellos tengan, Señor, que tú te manifiestes a ellos, que tú les muestres, Señor, tu amor, tu ternura y tu cuidado. En el nombre poderoso de Jesús te amamos y te bendecimos y decimos amén y amén. Así es. Por aquí Esperancita nos dice: oremos por Abner, que se tiene que presentar en la corte. Amén. En el nombre de Jesús bendecimos a Abner, Señor. Ya oramos por los jóvenes, por los niños. Todas estas peticiones las dejamos en el nombre de Jesús en tus manos. Gracias, Señor.
Amén y amén. Bueno, pues le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios poderoso. Gracias por haberse quedado desde el principio hasta el final. Muchos no se pudieron quedar, pero bueno, lo importante es que estamos aquí conectados cada mañana para buscar de Dios. Gracias de todo corazón, y si Dios lo permite, mañana otra vez estaremos acá 7 de la mañana. También recuerden que somos la iglesia Comunidad de Gracia Katy, así nos pueden buscar en YouTube. Imagínense que ya está el mensaje de este domingo, lo predicó el pastor Darío, él es nuestro apóstol y director internacional, y se los recomiendo de verdad. Se llama Padres Tóxicos, miren, así aparece la página, Comunidad de Gracia Katy, y este primer mensaje que ustedes ven acá, ¿sí lo ven? Padres Tóxicos. Ese fue el mensaje del domingo pasado, y empezamos una serie que se llama Bendición Familiar, y hemos estado teniendo, por ejemplo, el jueves pasado el tema se llamó Vive por tu familia, el domingo anterior fue Cree por tu familia, este jueves que viene es ¿Con quién me casaré? O ¿Con quién me casé? Así que ustedes lo van a poder ver en vivo, ustedes de TikTok. Yo me conecto a las 7:30 de la noche, hora de Houston. Conéctense para que vean ese mensaje, ¿con quién me casaré? Y el domingo vamos a hablar, bueno, no les voy a adelantar para que ustedes tengan las ganas de conectarse, porque definitivamente es palabra de Dios. Búsquenos como Princesa Comunidad de Gracia Katy, así está nuestra página en YouTube. Síganos para que les lleguen todos los mensajes. A mí también me encuentran como Andrea Camelo, aquí en YouTube, en Instagram, TikTok. Este devocional yo se los dejo grabado para que lo puedan repetir. Solo les pido que me regalen un me gusta, que me escriban cualquier cosita, porque eso lo que hace es que el algoritmo diga, wow, este mensaje es importante, y pues que lo exponga y que le llegue a más personas. Entonces, bueno, los amo en Cristo, un abrazo grandote, que pasen un feliz día y que esta palabra se cumpla en nosotros. Nos vemos mañana.